Creo que la primera cosa en el error más común es la incomunicación. La mayoría de las veces apenas hablando con veterinarios y visitando granjas, el error más común sería que la mayoría de las personas que trabajan en las granjas no comprenden los objetivos de hacer las prácticas. Entonces ellos, los supervisores o los gerentes solamente te dicen lo que hay que hacer, esperan que hagas y a veces lo evalúan con un checklist o una lista y basta. Pero es muy más importante la parte de educación continuada para que ellos tienen conocimiento de por qué están haciendo las prácticas. Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de CerdoCast, la línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para toda la industria porcina global, que es más allá de una lista de chequeos y los riesgos más importantes, el rol del personal y frente a las enfermedades como son el virus de PIRS. Para eso, ¿qué más que tener un excelente invitado? El doctor Gustavo Silva. Gustavo es médico veterinario de Brasil por parte de la Universidad Federal de Mato Grosso. Posteriormente estudia una maestría en la misma universidad y en conjunto con la Universidad de Minnesota y la Universidad Federal de Río Grande do Sul obtiene su maestría. Gustavo es un hombre al que le encanta seguir estudiando, así que posteriormente también estudia un postdoctorado y es asistente de investigación. Tiene una gran experiencia en la industria porcina, en el rol que juegan los patógenos, las vías de transmisión. Y por lo tanto, el día de hoy, además de ser, fue también, como ya les mencioné, un asistente de investigación en la Universidad Estatal de Iowa, también en Carthage, en Innovative Swine Solutions, y el día de hoy es profesor asistente en la Universidad de Iowa State. Muy enfocado, obviamente, en todo lo que es epidemiología veterinaria. Gustavo, muy bienvenido y es un placer que hayas aceptado nuestra invitación el día de hoy a Cerdocast. Muchas gracias. Hola Lara, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y me alegro verte. Me quedo contento en compartir este momento con usted. Solamente una corrección para evitar las peleas entre la Universidad de Iowa y Minnesota. Yo hice mi doctorado en parte en Iowa, Ok, no ay, en Minnesota. ay, disculpa, eso lo vamos a corregir y tienes razón, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay algunas dificultades. Sí, la pelea eterna. Gustavo, una pregunta muy importante y que para toda nuestra audiencia de Cerdocast, hoy ya nos escuchan en todos los países donde se habla español, no solamente en Latinoamérica, y también he escuchado que también en los países donde se habla portugués, que es tu lengua materna. ¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué es tan importante entender las vías de transmisión de todos los diferentes patógenos y de manera muy especial del virus de PIRS que nos está causando tantos problemas hoy en la industria porcina? ¿Qué nos cuentas de toda tu experiencia? Sí, creo que la importancia en comprender las vías de transmisión, como usted dice, no solamente del virus de PERS, como con todos los otros patógenos, es que lo más importante y el error más común que nosotros vemos en las granjas es que nosotros colocamos prácticas de bioseguridad que no necesariamente van a ayudar en la transmisión del virus. Solamente hacemos todas las cosas, pero lo más importante sería utilizar la epidemiología para entender cómo se transmite el virus o el patógeno, evaluar los riesgos, porque cada sistema, cada hacienda o granja tiene sus propios riesgos antes de definir las prácticas de la bioseguridad.
Entonces, cuando nosotros intentamos tener una visión de los riesgos de la transmisión del virus en nuestro sistema, podemos después entender mejor cómo diseñar un protocolo de bioseguranza más efectivo. Excelente, y así es. Desafortunadamente, Gustavo, tendemos a querer hacer todo, a querer implementar lo que hace el vecino o el que escuchamos en alguna plática, y como bien dices tú, no conocemos a veces las rutas más importantes de transmisión o cuáles son muy más importantes para el área o por nuestra granja, que es mucho de lo que tú has estado estudiando. Para nuestra audiencia, Gustavo, a veces tampoco diferenciamos entre qué es la bioseguridad interna, externa. ¿Podrías tú platicarnos un poco y de acuerdo a todo lo que tú estás haciendo junto con tus estudiantes, cómo están diferenciando esta, y también puede ser la biocontención, y qué es lo que ustedes hacen y están el día de hoy trabajando con sus diferentes investigaciones, por favor? Sí, entonces los dos son importantes, pero una definición de la bioseguridad externa es que la bioseguridad externa busca mantener el virus o un patógeno fuera de la granja y prevenir la infección de los cerdos. Entonces, para eso tenemos la, la idea que el virus o patógeno no está en la granja y los animales son libres o, como se dice para el PERS, estables. ¿Ok? Las prácticas internas tienen como objetivo prevenir o reducir la transmisión dentro de la granja o como podemos decir, entro ya sea entre las salas de parto o entre un patógeno que está en la gestación y no está en las salas de parto. Entonces, este caso, una premisa sería que el agente infeccioso ya está presente en la granja y nosotros intentamos disminuir la transmisión dentro de la propia granja. Entonces, creo que los dos son muy importantes y deben ser priorizados. Creo que apenas tenemos que intentar entender la forma, por ejemplo, a una granja que está estable o libre de PIRS. Debe priorizar los aspectos externos, entrada de los animales, salida de animales, trabajadores, visitantes, entrada de equipo, todas las cosas que nosotros sabemos que es importante, pero nosotros a veces esquecemos de las enfermedades endémicas. Entonces, para esta granja que es libre de PIRS, también tenemos que tener las bioseguridades internas. ¿Por qué? Porque tenemos las enfermedades endémicas que también son muy importantes para nosotros. Debemos hacer las prácticas internas para reducir su transmisión. Por ejemplo, si tenemos una granja que está teniendo un brote de diarrea, por ejemplo, en las salas de parto, aquí nosotros podríamos priorizar las prácticas internas entre las salas de parto para evitar la circulación del virus o del bacteria o del patógeno, una sala con alta para disminuir la incidencia de la enfermedad. Entonces, las dos prácticas de bioseguridad, ellos andan juntas. Praxion, una empresa de servicios especializada en optimizar sistemas porcinos a través de la integración de procesos, personas y datos. Praxion acompaña la implementación, asegura la ejecución y sostiene los resultados en el tiempo. Praxion, hacemos que las cosas pasen. Ese es un punto muy importante el que acabas de tocar, porque justamente como bien dices, todo el mundo piensa que es solamente para los grandes patógenos, pero no pensamos que ya hay enfermedades que están en nuestra propia granja y olvidamos de capacitar a nuestro equipo en que también cómo nos vamos a mover
Y sobre todo, Gustavo, porque en muchos países de Latinoamérica, todavía tenemos las granjas de flujo continuo, en las cuales tenemos absolutamente todas las áreas de producción en la misma granja, y yo creo que tú lo has visto y la importancia que tiene. Entonces, esto que nos acabas de mencionar, el que también en la bioseguridad interna es muy importante. Y tocaste, es nuestro personal. ¿Qué importancia le das tú a nuestro personal? Ya nos hablaste de cuáles medidas deberíamos de tomar de forma para la bioexclusión, pero ya en el interior, ya sea que sea una granja solamente de sitio 1 o de 2 o 3, o que sea de flujo continuo. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué estás haciendo en tus estudios para trabajar justamente con el personal que tarde o temprano son quienes están todo el día en nuestra granja y se encargan de hacer todo, Gustavo? Sí, creo que antes de hablar sobre lo que nosotros estamos haciendo, creo que la primera cosa en el error más común es la incomunicación. La mayoría de las veces apenas hablando con veterinarios y visitando granjas, el error más común sería que la mayoría de las personas que trabajan en las granjas no comprenden los objetivos de hacer las prácticas. Entonces ellos, los supervisores o los gerentes solamente te dicen lo que hay que hacer, esperan que hagas y a veces lo evalúan con un checklist o una lista y basta. Pero es muy más importante la parte de educación continuada para que ellos tienen conocimiento de por qué están haciendo las prácticas. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, las investigaciones que estamos haciendo ahora están un poco más focada en las granjas de crecimiento. Aquí, como usted sabe, no tenemos muchas granjas de ciclo completo como en Brasil, en la América Latina es muy común porque ellos hicieron este cambio en la producción también por causa del virus de PERS, de costos de producción. Então, agora acabamos de cerrar uma investigação e os pontos principais ou fatores de risco que nós encontramos para que está associados com a introdução do vírus de PERS em los rebanhos de crescimento são a coabitação de funcionários, então funcionários que trabalham em uma granja, pero viven con otras personas que trabajan en otras granjas. La frecuencia aquí en los Estados Unidos es muy común una persona trabajar en múltiples sitios o granjas en lo mismo día. Entonces ellos van a 3, 4 sitios de producción en lo mismo día. Pero a veces tampoco saben el estatus sanitario de esos sitios. Entonces es muy importante también las prácticas de entrada de la granja. Entonces, o uso, la utilización de Danish System, que sería como básicamente trocar sus zapatos, cambia las ropas, ya disminuyen los riesgos de las doenças. Uso de las empresas que hacen la vacunación de los animales en múltiples sistemas de producción. Creo que esas fueron las prácticas de bioseguridad que nosotros identificamos con mayor riesgo. Mira qué interesante. En Latinoamérica todavía no utilizamos tanto el sistema de, como dices tú, estas empresas que van a vacunar, aunque cada vez creo que se va a hacer más popular, porque al igual que en Estados Unidos y en Canadá, cada vez tenemos más problemas para obtener mano de obra, y ese tipo de trabajos tan exigentes pues se están haciendo por empresas específicas. Qué bueno que desde ya nos lo estés diciendo para que tengamos precaución, como dices, de quién se está moviendo y cómo se está moviendo.
Porque una cosa con la que yo me he encontrado, Gustavo, y yo creo que sobre todo ustedes ahora con tanta investigación, es que se ha vuelto, hago un checklist, tan largo o tan corto. Hay veces que ves de gran hojas y hojas y hojas, y al final del camino, ¿qué hago con esa lista? ¿Realmente me indica qué es lo que está pasando o la tengo en un cerro de papeles guardada en mi oficina? Entonces, ahora ustedes, ¿cómo están haciendo estas auditorías? Esto que nos platicas, ¿cómo fue que ustedes pudieron darle seguimiento a todo lo que nos estás platicando, estos equipos de vacunación, la gente que entra a 3 o 4 granjas en el mismo día? ¿Cómo haces para que toda nuestra audiencia vaya pensando cómo van a poder evaluar esto de una manera realmente objetiva y vamos a llamarle un poco en tiempo real para que lo podamos detener, que yo creo que ese es el objetivo y lo que tú nos has estado enviando como mensaje en muchas de tus investigaciones? ¿Cómo están ustedes haciendo estos seguimientos? Sí, creo que ainda tenemos aquí en los Estados Unidos una variabilidad muy grande entre sistemas de producción. Algunos sistemas están usando algunos aplicativos de teléfono para control en tiempo real del transporte, con una rastreabilidad de las personas, de los vehículos. Entonces ellos quedan un tracking en tiempo real, Uh-huh. pero que en nuestro estudio, no, en nuestra investigación que te dice, tenía dos partes. La primera parte sería una survey para intentar evaluar cómo está la bioseguridad en sistemas de engorda. Entonces, con la primera parte, nosotros miramos una variabilidad inmensa. Tienen sistemas que hacen un entrenamiento inicial cuando los empleados comienzan a trabajar y después lo quedan, lo quedan de lado. Solamente una vez por año usan un checklist para evaluar si están haciendo o no. Tienen empresas que hacen una, un entrenamiento de forma más rotinera, de forma más constante, porque así quieren trabajar mejor las partes de por qué hacen, la importancia y crear una cultura de bioseguranza. Entonces, es muy variable. Nuestra investigación, lo que hacemos, nosotros teníamos una survey, un checklist, y nos aplicábamos los checklists varias veces durante el periodo de investigación. En el mismo tiempo, nosotros sacamos fluidos orales para que nosotros poderíamos hacer la detección del virus de PRRS. Entonces, poderíamos hacer una asociación, correlacionar las prácticas si tuvieron un brote o no. Entonces, hacemos una cosa más controlada, pero creo que si mirar en Estados Unidos, tenemos una variabilidad muy grande ainda en cómo hacen el monitoreo o checklist de la bioseguridad. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Sí, justamente al inicio de tu plática, la conversación, utilizaste una palabra a la cual todo el mundo le tiene miedo: trabajar con la epidemiología. Porque como que todo el mundo, que es epidemiología, es muy complicado, se imaginan muchísimas ecuaciones y puntos
complicados, pero tú nos estás diciendo, esto lo tengo que hacer. Esto que nos acaba de decir de los fluidos orales, necesito saber qué cepa de virus tengo, en otras granjas también, para poder hacer una correlación. Así de sencillo. Bueno, yo lo pongo sencillo, pero ustedes han tenido que hacer toda esta investigación y creo que nos estás dando resultados muy importantes porque a veces decimos, tengo la mejor bioseguridad, pero no he hecho bien estas evaluaciones que ustedes están haciendo, que son muy buenas para nosotros. Y ahí es donde viene el punto clave, Gustavo. Para muchos de nuestros productores de las empresas, todavía la bioseguridad sigue siendo un poquito como etérea, como que no tienen manera de evaluarla. ¿Cómo están, obviamente, con toda la investigación? Tú ya has publicado en el número de artículos, me acuerdo mucho de los artículos donde también nos hablaste acerca del transporte, no le dábamos importancia y tú nos mostraste esas redes interconectadas que son tan importantes y que poco a poco estamos empezando a trabajar un poco más. Pero ya, hablar con nuestros productores, con quien finalmente va a firmar el cheque. ¿Cómo nos recomiendas que podamos llegar, explicarles, decirles, o cómo están ustedes haciendo ya después de la investigación con las empresas que han estado trabajando, que les han permitido hacer estos seguimientos? ¿Cómo les explican? Hay que cambiar, hay que invertir desde mi punto de vista en bioseguridad. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Creo que lo más importante, creo que es mirar o que es importante para ellos. Para cada sistema de producción es un poco diferente de otros. Por ejemplo, tenemos que intentar evaluar cuáles son los principales riesgos y forma de medir. Porque si nosotros no estamos midiendo, nosotros no podemos después entender si es un problema o no. Entonces, con los productores, con los sistemas de producción que nosotros trabajamos, consideramos los indicadores de las enfermedades, como por ejemplo el virus de PERS y la PIED, una forma para avaliar la frecuencia. Entonces, ¿cuántos brotes anuales tienes? Esta es, creo que para responder su pregunta, es la forma más fácil. Para los virus como PERS y PIED. Entonces, ¿cuál es su brote anual? ¿Cuántos brotes tiene a cada 2 años o 3? Después, para las enfermedades endémicas, yo trabajo mucho con los indicadores de salud, como la incidencia de enfermedades o incidencia de diarrea o las cosas que nosotros podemos calcular, contar. Uh-huh. Além disso, también nosotros en el final del día tenemos que pagar las cuentas. Entonces, la productividad, la producción, los indicadores productivos y el uso de antibiótico, creo que nosotros podemos computar, calcular los costos. Se puede decir un ejemplo muy, muy fácil de cómo unificar, juntar los parámetros. Por ejemplo, algunas personas, algunas granjas tienen una lista de verificación para limpieza y desinfección de las salas de maternidad. Entonces, simplemente nosotros podemos tener la lista y después de pasar el lote, nosotros podemos correlacionar el uso de antibiótico con la frecuencia de indicadores como diarrea o porcentaje de diarrea en los lechones, alguna cosa así. Para nosotros tenemos una idea de cómo están las prácticas. Porque como nosotros decimos, los cambios de la bioseguridad para PERS, para PIED, nosotros no vamos a conseguir medirlos en el corto plazo. Las métricas son en longo plazo. Nosotros, si hacemos un investimiento
la mayoría de las veces nosotros iremos calcular para 3, 4, 5 años, pero trabajando con suino y trabajando con los productores, ellos quieren que tenemos los números en corto plazo, pero no tenemos cuenta, entonces si cambiamos para los indicadores de desempeño, el uso de antibiótico, creo que nosotros podemos hacer las correlaciones de la bioseguridad con las enfermedades endémicas, que serían la forma más rápida de hacer la demostración del valor de la bioseguridad. Buenísimo esto que nos acabas de decir, porque es cierto, muchas veces todo el mundo queremos ver el resultado mañana y no es así, pero tú mismo nos acabas de decir, porque además el uso de antibióticos tarde que temprano va a llegar esa restricción que ya tenemos en otros países y vamos a tener a fuerza que nosotros manejarnos diferente, y estos parámetros que nos acabas de decir tampoco es que llevan gran inversión sí en capacitar a la gente, lavado, etcétera, pero tú lo puedes medir de un lote a otro. Pues como siempre se nos acabó el tiempo, ya habíamos dicho que vamos a poder tener más tiempo de platicar en otra ocasión. Gustavo, un último mensaje que quisieras enviarle a toda nuestra audiencia de CerdoCast en base a tu experiencia. ¿Qué otra cosa que nos dices para que hagamos y sigamos produciendo cada vez mejor? Creo que la sanidad y las enfermedades es uno de los principales pilares de la producción de suina. Entonces, creo que la bioseguridad es la primera barrera a la protección que tenemos contra los virus, las bacterias y los agentes infecciosos. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante evaluando la implementación, correlacionando con los datos de producción para que seguimos adiante produciendo mejor. Excelente mensaje, y te vamos a seguir, vamos a volver a invitarte y vamos a seguir. El doctor Gustavo Silva y su equipo hacen muchísimas publicaciones que podemos nosotros tener a nuestra mano para leerlas e implementarlas. Lo importante es, tal como él nos lo dijo, implementarlas, no nada más leer y no hacer las cosas directamente. Gustavo, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación a CerdoCast y esperamos muy pronto poder volver a platicar contigo. Ha sido un placer estar el día de hoy contigo. Gracias por la invitación. Me quedo disponible para otra situación. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. No se les olvide que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir la mejor proteína, segura y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Nos vemos en nuestra próxima edición de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias.